Gracias y paz, amados hermanos. Me encuentro con ustedes para comentar una noticia que nos llega desde Brasil. Un grupo satánico o de satanistas entró en una iglesia evangélica a hacer actos de vandalismo, pero no solo eso, sino que se temen que hicieron un ritual satánico en las instalaciones de la congregación. Una iglesia evangélica de la ciudad de Fortaleza, en Brasil, al llegar los hermanos un día de culto para asistir a la actividad de su iglesia en el templo, se encontraron que el templo tenía cristales de algunas ventanas rotos y que la puerta estaba forzada. Al entrar en las instalaciones del templo, se encontraron pintadas en las paredes algunos papeles con notas amenazantes, y lo más macabro de todo es que se encontraron un gato descuartizado lleno de sangre encima de la zona donde se pone la Biblia, en el púlpito, en el altar. Ahí habían hecho una especie de sacrificio satánico. La estrella, el pentagrama propio de los grupos satánicos estaba dibujado en más de un lugar. Estaba ahí grabado donde se había puesto el gato y se había descuartizado. Notas amenazantes estaban en los banquitos de la iglesia donde las personas se sientan, y habían escrito cosas como gloria a Satán, habían escrito cosas como vuestras oraciones no van a servir, habían escrito cosas como preparaos y llorad porque vuestras oraciones dejarán de ser escuchadas, y cosas similares. A todo esto, la persona que me mandó esta noticia me hizo algunas preguntas y yo las quiero responder en este vídeo. No quiero decir que todos tengan que pensar como yo en cuanto a esto, pero me gustaría ofrecer mi punto de vista en cuanto a este asunto. La primera cosa que me preguntaron es si yo creo que como creyentes debían establecer un proceso judicial, es decir, debían denunciar a esas personas, y en caso de que las capturaran, pues que la justicia hiciera su trabajo para con ellas, o si como cristianos debían dejarlo pasar, debían perdonar y debían olvidarse de lo sucedido. Amados hermanos, yo soy una persona que considera que ser cristianos es un llamado a perdonar constantemente cualquier falta o agravio que nos hagan. Somos llamados a amar incluso a nuestros enemigos, somos llamados a perdonar hasta 70 veces 7, pero la realidad es que perdonar no significa siempre que no se cumpla justicia. Si tú te enterases que una persona ha atropellado a tu hija y la ha dejado inválida, y tú sabes que hay un seguro, que si se hace un juicio, ese seguro va a tener que indemnizar a tu hija, que ahora va a necesitar atención médica o cuidados, o ya no va a poder trabajar, o una ayuda económica, ¿tú simplemente perdonarías a la persona que la atropelló, o querrías que se hiciera justicia? No lleno de odio, no lleno de maldad, simplemente Dios ha establecido unas autoridades y querrías que esas autoridades hicieran lo que es justo. Si una persona, por ejemplo, te enterases que ha violado a un familiar tuyo, ¿tú querrías simplemente orar a Dios para que te ayude a perdonar a ese violador? ¿O querrías además que se hiciera justicia y que pagara por sus actos? Si simplemente pensamos que las personas deben ser perdonadas y no pagar por sus actos, entonces todos los violadores, asesinos y gente similar estarían en las calles. Pero nosotros debemos perdonar las ofensas y los agravios, pero considero que en muchos casos se debe hacer justicia, y para eso hay un sistema y autoridades que Dios mismo también ha establecido. Sé que hay casos que a veces dejamos pasar, dependiendo las cosas que sean, pues ignoramos, miramos a otro lado y no hacemos nada. Pero en algunos asuntos considero que hay
que hacer justicia y dejar que la justicia haga su trabajo. En este caso, yo creo que las instalaciones de la congregación deben ser reparadas, deben ser pintadas, los cristales arreglados, la puerta arreglada y todo lo que sea necesario, y creo que eso deberían hacerlo las personas que hicieron el vandalismo. Así que no tengo nada en contra de que la iglesia en ese caso quiera poner una denuncia y llevar también todo por el trámite y el lugar de la justicia, luego sin tener que olvidar que deben perdonar ese golpe, ese agravio, ese acto de vandalismo que han recibido. Y por otro lado, yo quería también decir algo. Hay que temer lo que ha sucedido en las instalaciones, hay que hacer un ritual dentro de la iglesia de purificación, hay que hacer un culto especial para limpiar la iglesia de malas vibras. Claro que no, amados hermanos. Nosotros sabemos que el pueblo de Dios está guardado por Dios. La Biblia es clara y dice que aquel que es de Dios, el maligno no lo toca. Por otro lado, también sabemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que la iglesia que ha recibido esos actos no debe temer. Estoy seguro que cantidad de iglesias y de pastores y predicadores están llenos de odio por parte de grupos como brujos, satánicos y cosas similares. ¿Crees que no hay pastores a los que les han hecho algún ritual santero o algún tipo de vudú o cosas similares? Claro que sí. Si cada vez que alguna persona de las tinieblas hace algo contra una iglesia o un pastor, eso provocara malas consecuencias, hermanos, no pasaría cosas buenas ningún día sobre la iglesia, porque hay un montón de grupos que odian a la iglesia del Señor y a los siervos del Señor, pero el Señor nos guarda y nada nos va a pasar que el Señor no permita que pase. Así como en la vida de Job, Satanás solo pudo hacer lo que Dios le permitía hacer, así en nuestra vida no va a pasar lo que un santero haga y una bruja haga o un satánico invoque, va a pasar lo que Dios permita que suceda. Así que no creo que debamos temer ni esa iglesia, ni tampoco ningún creyente, ni a que le hagan vudú, ni le echen un mal de ojo, ni le hagan cosas similares. Contamos con la protección del Señor y nada pasará que salga de su soberano control y dominio de todas las cosas. Y en eso nosotros descansamos y confiamos. Así que resumo esto de esta manera. Sí, creo que si la iglesia quiere hacer justicia, pues tiene todo su derecho. Y no creo que la iglesia tenga que temer, pero sobre todas las cosas, sí tienen una oportunidad. Prediquen el evangelio, muestren amor y compasión a esas personas y quién sabe, no sería la primera vez que alguien que ahora es un satánico acaba siendo un siervo del Señor. Prediquemos el evangelio porque esas personas lo que más necesitan es la libertad que solo Cristo puede darles. ¿Y tú qué piensas? ¿Piensas que la iglesia debería denunciar o debería olvidarse? ¿Crees que denunciar es algo poco cristiano o también piensas que en algunos casos llevar las cosas a la justicia es lo correcto? Deja tu comentario, comparte este video y no olvides dejar un me gusta para apoyar el contenido. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.